Hola, soy Hailey. Soy Hailey Hedley, soy estadista senior o ejecutiva del programa de ensayos clínicos del grupo de científicos de datos en colaboración de la Universidad de Stanford y específicamente la unidad de ciencias cuantitativas, y voy a estar con mi colega Isabel. ¿Te puedes presentar? Hola a todos, soy Isabel Wang y bueno, yo también soy estadista de la unidad de ciencias cuantitativas y me da mucho gusto hablarles el día de hoy junto con Hailey sobre este proyecto tan interesante. Muchas gracias. Voy a empezar compartiéndoles un poquito de las ideas y las experiencias que hemos tenido con los productos y los proyectos de COVID en este mundo. También Isabel nos va a hablar un poquito más sobre un tema también muy interesante respecto a cómo podemos hacer esto y cómo podemos tratar estos estudios. Entonces, en este momento vamos a hablar sobre los ejemplos que tenemos aquí en los ensayos de ejemplo. Aquí también tenemos este ensayo de COVID en el cual estuve participando. Fue un estudio de fase 2, estudio de ciego único con una dosis única de un medicamento que estábamos nosotros comparando con aplicaciones de placebo para COVID-19. Tuvimos la fortuna de simplemente nosotros acabar en este camino sobre este doble ciego. Después les voy a explicar por qué es importante, lo vamos a mencionar después. Entonces, aquí el momento en el que llegó esto, por supuesto que es muy importante. Cuando llegó COVID, creo que todos estábamos, por supuesto, que estábamos desprevenidos y también tuvimos que empezar a trabajar. Hubo muchas cosas que avanzaron tan rápido. Los ensayos clínicos normalmente tienen como que finalmente grupos más grandes, pero aquí con COVID simplemente todo ha ido mucho más rápido. Tenemos resultados de información más rápidos. Este ensayo fue diseñado en marzo. Empezamos con las inscripciones en abril y cerramos la base de datos en septiembre. Para 120 pacientes a quienes dimos un seguimiento posterior al mes. Y es una velocidad, verdaderamente la velocidad de la luz para este tipo de ensayo clínico. Otra cuestión también muy importante es una amenaza común que vemos aquí, sobre todo para la pandemia de COVID. Inclusive hoy en día estamos tratando de decidir cuál sería el mejor enfoque, la mejor estrategia. Estamos aprendiendo de manera constante, lo cual es fantástico. Todo el mundo de la investigación simplemente ha trabajado a efecto de que todo funcione bien en COVID, pero también esto, por supuesto, que hace que, sobre todo, por ejemplo, nuestros hijos simplemente también hacen ciertos supuestos o simplemente suponen ciertas cosas, pero con COVID tenemos nuevos medicamentos que también empiezan a salir, también cambian las normas de cuidado, tenemos nueva información disponible todos los días. Entonces es como si tuviéramos aquí muchísima información que nos está llegando en este sentido. También por eso estamos viendo las distintas dificultades que hemos enfrentado al momento de diseñar este tipo de ensayos para poder hacer estudios de COVID. En este estudio en particular, aquí lo importante es simplemente también apelar a las distintas comunicaciones para mejorarlas, usarlas como parte de este archivo. También me gustaría empezar con un par de ejemplos. Tal vez debería decirles que son ejemplos cuando hablo sobre las palabras que voy a usar. Aquí vamos a tener algunas definiciones para que más o menos sepan respecto a estos ensayos. A veces es un poco difícil, si no estamos familiarizados, es difícil entenderle. Vamos a hablar aquí de ensayos controlados aleatorizados o RTC, donde finalmente los participantes se designan de manera aleatoria a un tratamiento o a grupos de comparación y se les da un seguimiento para poder analizar las diferencias en sus resultados. Tenemos puntos de partida, puntos finales que se comparan. Simplemente lo que hacemos es que las comparamos. Y también se considera la norma de oro en cuanto a la investigación clínica debido a esta aleatorización y también debido a que tenemos un seguimiento posterior a los participantes. Y por supuesto que eso se hace también la recopilación de datos después de la inscripción de los participantes. Los grupos, también en cuanto a las normas de oro, los grupos son similares en todos los aspectos importantes. En teoría únicamente se difieren en cuanto a la designación del grupo, porque todos se supone que los mismos y se supone que está aleatorizado. Entonces, en teoría, los grupos de tratamiento deben ser los mismos y simplemente la diferencia yace en esta aleatorización. Si son dos brazos o dos grupos, normalmente tenemos un grupo
de comparación o de tratamiento. Uno se le llama el grupo de tratamiento de intervención o el brazo activo o el grupo o brazo, es lo mismo, la misma palabra. Son las personas del estudio que reciben el tratamiento y tenemos un grupo de comparación o de control. Hay quienes les damos un placebo, a veces le llamamos un grupo de placebo, un grupo de atención o norma de cuidado de atención. Son simplemente personas que no van a recibir el tratamiento y por el contrario, normalmente van a recibir algún placebo o algún tipo de norma de cuidado. Entonces, bueno, eso nos lleva también a este enmascarado o que sea el estudio ciego. Aquí cuando tenemos un grupo de control preventivo, es mejor si las personas no saben a qué brazos o a qué grupos se les está designando, porque puede ser que haya algún tipo de imparcialidad consciente o subconsciente, ya sea en cuanto a la forma en la que ingresan las mediciones o su comportamiento. Entonces, en un ensayo de doble ciego, estoy empezando desde abajo, tanto el investigador como el participante no saben qué tratamiento se les está designando. En este caso tenemos un ensayo de doble ciego. Aquí en el grupo de control, si vemos una mejora, probablemente es el efecto del placebo que está ocurriendo algo simplemente por casualidad. En el brazo del tratamiento tenemos una mejoría más allá del efecto del placebo. También es una diferencia que nos interesa. También sobre todo que estamos tratando de medir en este ensayo. Y por ejemplo un solo estudio de un solo ciego y los participantes no saben cuál es su tratamiento. Las personas que los evalúan, los investigadores, ellos en ocasiones sí van a saber qué tratamiento están recibiendo, cuál es la situación de tratamiento de estos pacientes. Y en el que es un ensayo que no es de ciego, que es de etiqueta abierta, todo el mundo conoce cuál es la designación de tratamiento. Y simplemente un enmascarado aleatorio, nadie sabe, bueno, cuál es el tratamiento que se tiene porque es aleatorio. Y el efecto del placebo simplemente es uno de los distintos puntos parciales que nos van a generar. Por ejemplo, en un solo ensayo, aquí lo que podemos ver que la participación es que simplemente aquí tenemos expectativas. Tal vez podremos esperar cierta mejoría, sobre todo con este efecto de placebo. Algunas de las mediciones tal vez tendrían que ser importantes, sobre todo si hay personas que tienen algún tipo de síndrome coronario. A lo mejor podrían parecer que se ven mejores porque las personas simplemente esperan tener una mejoría por estar en el grupo de tratamiento. Entonces, por eso yo les diría que los grupos de doble ciego son los mejores. Si los pueden llevar a cabo así, está bien. Si tienen que tener alguna especie de placebo para que no sepa cuál fue el tratamiento que se dio. Y también en este ejemplo, en este estudio aleatorizado que hicimos, fue técnicamente de un solo ciego, porque tuvimos aquí una inyección y no teníamos una inyección que fuera igual que el medicamento. Entonces los investigadores que daban o administraban el medicamento, ellos ya sabían qué medicamento se le había administrado al paciente, pero inclusive en un ensayo de solo ciego, muchos de los investigadores también están cegados al tratamiento en la medida de lo posible al menos, porque de esta forma también reduce este tipo de sesgo. O si mantenemos a las personas simplemente, bueno, hay que tratar de mandarlas de la manera más ciega o enmascarada posible. Entonces aquí en este ensayo únicamente el farmacéutico sabe cuál es el tratamiento. Inclusive si hay un solo estadístico o estatista, muchas veces también ellos también puede ser que sean cegados también al momento de hacer el análisis. Entonces simplemente se le permite conocer los datos al estadista una vez que ya concluido con toda la programación y ahí estado con la base de datos y hace una especie de operación, un análisis específico donde puede también hacer este tipo de ensayos. Ahora, aquí tenemos otro desafío con COVID-19, es que tuvimos muchos ensayos que se hicieron en la misma área, en la misma enfermedad, y no lo habíamos visto antes de cierta forma porque había un número muy limitado de pacientes, inclusive con tantas personas que se habían infectado de COVID y que se habían visto afectadas en comparación con el número de ensayos, eran muy pocas, sobre todo en los lugares donde no les llegó tan rápido ni tan fuerte COVID, hubo un número mucho más limitado de participantes. Y lo que nos preocupaba al momento de diseñar el estudio, el hecho de que fuera de esos solo ciegos, y queríamos simplemente mantener a los participantes ciegos respecto a qué tratamiento tenían, aunque los investigadores supieran, porque era posible que los participantes a lo mejor optaran por
salirse de nuestro estudio si sabían que estaban en el brazo de placebo y simplemente ir a otro ensayo de COVID para tratar de tener tratamiento allá. Entonces, cuando diseñamos el estudio, lo diseñamos a efecto de que hubiera, o simplemente asumimos una tasa de abandono mucho más alta en este brazo de control, simplemente porque no estábamos seguros de que sí íbamos a poder tener a los participantes si cegados o no. Aquí la siguiente dificultad que me gustaría mencionarles es muy específica de COVID. Es una nueva enfermedad y cuando elegimos aquí los puntos, normalmente elegimos los que ya están existentes, que ya están establecidos. Tenemos áreas, por ejemplo, enfermedades. Normalmente tenemos aquí puntos comunes que se utilizan dependiendo de qué es lo que estamos estudiando. Con COVID no hubo ningún tipo de punto final. Con COVID lo que se hizo primero fue simplemente que al momento de diseñar los ensayos que elegíamos, simplemente para áreas similares de enfermedades, por ejemplo, la influenza era algo muy común o la gripa, entonces los pacientes también reportaban o informaban sobre resultados donde podíamos también nosotros recopilar información sobre los síntomas. También aquí simplemente los diseñábamos de esta forma, de acuerdo a los puntos de base, de acuerdo a las encuestas. Y con el paso del tiempo lo que veíamos era que en particular para los ensayos que involucran a los pacientes, es que, bueno, nosotros veíamos una evolución de estos puntos, donde conocíamos y sabíamos más sobre COVID, sobre todo con los pacientes en ese sentido. Y hubo también escalas que se desarrollaron, tal vez vimos la escala de la OMS, donde variaron de los datos, simplemente de los peores, y después hubo una ventilación, distintos niveles de ventilación, y después se hospitalizaron y después las personas eran dadas de alta. En estas escalas inclusive se establecieron muy desde el inicio, hubo una cierta evolución, pero no vimos tanto los niveles en estas escalas, sino los veíamos ya con el paso del tiempo. Una de las cuestiones que ocurrió aquí, una de las dificultades que tuvimos es que, bueno, los puntos de referencia variaban con el tiempo, no con el tiempo del estudio, sino que los queremos mantener iguales durante el estudio, pero más bien con el paso del tiempo en cuanto a que la forma en que fue diseñado el estudio para poder estudiar a COVID. En este ensayo de ejemplo que mostramos al principio era para ver un ensayo de pacientes externos. Aquí estudiamos nosotros también la carga viral y hacia dónde podemos ir, por ejemplo, para un determinado virus. Y también con nosotros podemos ver aquí, también tenemos algunos estudios simplemente para saber qué es lo que podemos ver, para ver qué otros resultados teníamos, también para ver simplemente qué otros tratamientos tenemos, cómo podemos también mejorar aquí el tiempo para poder simplemente ver hasta qué punto se podía seguir propagando el virus. También aquí se podía observar el punto de referencia. Por supuesto, tenemos que diseñar el ensayo de tal forma que podamos nosotros ver los efectos que tiene el tratamiento. Por supuesto que queremos ver que sí tenga efectos el tratamiento. También tenemos preguntas de la investigación, el resultado de interés al momento de diseñar el estudio. Y también vemos aquí una reducción en la variabilidad. Entre menor ruido haya, mejor. Y en el estudio de ejemplo, aquí utilizamos nosotros el tiempo hasta el momento que nosotros simplemente cesáramos. Entonces dejamos nosotros de ver simplemente los virus activos y habría que ver si otros ensayos estaban usando una proporción de participantes que dejaron simplemente de aparecerse para el día 5, pero elegimos o optamos por no hacerlo porque no estábamos seguros respecto a cuál era el periodo correcto. Simplemente nosotros al tener aquí el cese, con el paso del tiempo simplemente, inclusive con el paso del tiempo simplemente fue diferente de lo que esperábamos y aún así de esta forma pudimos observar estos puntos de referencia, de acuerdo a lo que tenemos aquí como parte de un periodo de seguimiento a los 28 días. Entonces uno de los desafíos que hubo con COVID es que tuvimos la pregunta de qué es lo que estamos midiendo, qué debemos estar midiendo y también cómo debemos medirlo. De las cosas que hicimos en nuestro grupo fue básicamente generar un registro de puntos de referencia para poder ver en los ensayos clínicos simplemente qué puntos teníamos nosotros para ver buenas ideas, también para ver cómo podemos hacer todo esto y para ver cómo podemos trabajar para otros y aprender de los demás al momento de hacer esto. Bueno, y creo que
un desafío muy grande que tenemos. Creo que aquí es una de las cosas que empezamos ya nosotros a desgastar un poco más. Aquí, ¿qué son los análisis interinos o intermedios? Aquí, en esas consideraciones para un paro temprano o anticipado, aquí, bueno, sabíamos que no existía ningún tipo de opción de tratamiento, por supuesto, ahí está la mayoría de nuestros ensayos, y buena necesidad general para contar con información, entonces no hubo tanto incentivo para parar o para detenernos, a menos que viéramos algún tipo de daños o signos de daño para tratamiento. Entonces, en ese caso sí deteníamos este tratamiento, sobre todo en los eventos adversos. También nosotros tratamos de ver si había algún tipo de daño potencial. Ahora también era fútil este tipo de intentos debido a la falta de tratamiento, a los supuestos que nosotros tomamos en cuenta. Simplemente queremos continuar con el ensayo porque había una necesidad real de contar con información. Habría que ver qué es lo que hacíamos también con los participantes. Y simplemente también vimos aquí los puntos secundarios, sintomatología también, para poder reportar a COVID, de los síntomas que tenemos, por ejemplo, en la historia natural, porque cualquier información es muy útil. Ahora tenemos más opciones de tratamiento ya disponibles, inclusive con pacientes externos, otras opciones, no tantas para los que son pacientes hospitalizados. Bueno, tenemos muchas opciones de tratamiento, pero sí para los pacientes externos que, bueno, como les decía, aún así fue bastante difícil el hecho de no haber tenido con suficiente información, no haber contado con suficiente información. Y ahora que ya cambiaron un poquito las cosas, es más probable que sí podamos nosotros ya como que ahondar un poquito más en este análisis de datos, porque no pareciera que es como una enfermedad tan prometedora o intervención tan prometedora. Y hay otros componentes, otras partes, que debido a que tenemos también aquí información de estas mangueras, hay muchas cosas que están aprendiendo inclusive en este momento. También tenemos aquí un diseño, un estudio de diseño y tenemos otro tipo de metaanálisis que son finales. Sobre todo hay muchas cosas que se aprenden, entonces empezamos nosotros a evaluar si tenemos que hacer más de este tipo de análisis o evaluar también los diseños para ver los datos de acuerdo a lo que estamos haciendo. También el ensayo lo estamos diseñando en este momento. También estamos considerando nosotros aquí hacer un tamaño de muestra. Ese sería el tipo de análisis que haríamos. También para ver cuál es el potencial, quizás ver los supuestos respecto a cómo las personas están recibiendo la administración de otros tratamientos, específicamente pacientes de COVID. Y también es una forma de evaluar si hay supuestos relativos a a los cálculos que tenemos del tamaño de muestra iniciales para ver si están un poco desviados o no, o qué tan desviados están. Y empezamos también a ver la forma en la cual estos análisis interinos o intermedios se ven con el paso del tiempo. Aquí lo difícil es que no sabemos lo que no sabemos, ¿correcto? Cuando estamos diseñando el estudio tenemos cosas que pensamos que no, a lo mejor no conocemos tanto, a lo mejor queremos evaluarlas de determinada forma, pero nosotros simplemente no sabemos, a lo mejor simplemente acabamos con este tipo de intermitencia, simplemente puede resultar siendo un poquito problemático. Entonces creo que aquí uno de los principales desafíos es que simplemente hay muy poquito que se sabe al respecto, hay mucho que todavía se sigue aprendiendo en este sentido respecto a esos estudios. Entonces de aquí, como última nota, simplemente quiero que se lleven aquí unos puntos importantes al momento de diseñar estos ensayos, sobre todo ya sea que estudien COVID o inclusive otros ensayos que están estudiando COVID. Hay unos puntos desconocidos aún, porque hay menos pacientes que vengan aquí al hospital. También aquí lo que vemos aquí, por ejemplo, estudios de neumonía. También aquí simplemente tenemos todos estos ensayos que tenemos que tomar en cuenta, también simplemente para ver todo esto. Tenemos que elegir no solamente un punto de referencia, sino cualquier función que queramos elegir para ver aquí los puntos desconocidos. También aquí lo que vemos. También ya les he dado el ejemplo más o menos de este punto. Simplemente no depende también de la forma en la cual la gente está haciendo esto, sino que es un poquito más robusto. Podemos hacerlo a partir de esta complejidad o también algunos supuestos un poco desconocidos.
que también simplemente mejora esto. Y en COVID también queremos empezar con estos ensayos, hay cierta compensación en ese sentido. Y también siempre está muy bien incluir cualquier tipo de estrategia de mitigación en cuanto a este análisis. También para estudiar aquí la ciencia, como parte de estos planes, cuestiones comunes que nos llevan a transformar los datos, o también simplemente nos espera simplemente tener cierta adherencia. Y esto es de particular importancia o particularmente cierto cuando hacemos este estudio durante esta época en la pandemia de COVID. Entonces, básicamente eso sería lo que les quiero compartir. Pueden compartirme las preguntas que ustedes tengan en el chat y es momento de pasarle la palabra a Isabel. Hola, bueno, ya hablamos sobre este ensayo para COVID. Ahora me gustaría hablar sobre algunos puntos importantes sobre esto que estamos diseñando también aquí. También aquí vamos a usar datos específicamente para algún tipo de informes internos para estos puntos. Simplemente aquí nosotros podemos ver que normalmente nosotros damos aquí las fuentes de datos específicamente de acuerdo a la definición que tenemos aquí. Aquí simplemente podemos enfocarnos también aquí, también para ver específicamente cuál sería este tema tan emergente, tan actual que estamos viendo. Entonces, ¿qué es HR? Bueno, de acuerdo a esta página de healthit.gov, simplemente es una versión digital de la información médica de un paciente. Y aquí también tenemos nosotros que simplemente se correlaciona. También aquí podemos ver que simplemente tiene datos de investigación, de acuerdo también a los datos que se generan simplemente para esto. Nos puede llevar a ver este proceso. También podemos ver cómo tenemos este tipo de verificaciones que se hacen. También aquí podemos nosotros ver aquí cómo podemos nosotros hacer esto. Simplemente podría ser mucho más fácil ver aquí la frecuencia de acuerdo a esta barrera que tenemos entre los distintos pacientes, que también es muy posible que se haga de forma no aleatorizada de acuerdo a los niveles de pacientes que tenemos. También aquí podemos hablar sobre estas consideraciones del estudio y de su diseño. Aquí tenemos también una cuestión muy importante. También aquí específicamente para ver aquí cómo podemos ver que específicamente tenemos que aquí hasta arriba tenemos estos grupos de EST, pero para esta investigación usamos específicamente, esto es muy probable que se quede en el mercado de los estudios de cohorte y está mucho más cerca del espectro de esos estudios de cohorte y el paciente se da un seguimiento con el paso del tiempo únicamente para efectos de darle una atención clínica y no tanto para hacerle algún tipo de investigación. Es muy parecido a otro tipo de estudios que hacemos en este sentido. Creo que aquí las consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para el diseño de estudios, que en el primer paso tenemos que pensar en aquí cuál es una pregunta importante que podemos hacer, que sea pertinente. Aquí tenemos que hacer una evaluación muy completa de los artículos que existen en estos temas. Sobre todo para la investigación de COVID-19 también enfrentamos ciertos desafíos, dado que es una enfermedad nueva. Los científicos tienen muy pocos o conocimientos muy limitados en ese sentido y es muy difícil tener también aquí una pregunta para una colaboración clínica, dado que hay mucho que estudiar, sobre todo como ya nos mencionaban. También aquí nosotros podemos ver cómo con el paso del tiempo empieza a haber cierta evolución. También primero tenemos que tener nosotros una conversación científica para poder nosotros simplemente de cierta forma priorizar qué es lo más importante que tenemos que evaluar, después ver la visibilidad de acuerdo a los datos existentes. Aquí, ¿cuál sería la principal pregunta que tenemos que nosotros formular en cuanto a la investigación? Tenemos que simplemente tener nosotros una validez interna de esta solidez. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, tenemos los datos correctos, el diseño correcto para poder responder a nuestra pregunta de investigación. Eso también va a enviar un mensaje identificado a través de este interés específico para el cohorte. Y también hay que pensar nosotros en la fuente potencial de este sesgo que estamos tratando de identificar. Sobre todo lo vemos desde una perspectiva de un estudio aleatorizado, que tenga un buen diseño. Además de eso, también tenemos que tomar en cuenta la solidez de las mediciones que tengamos en estas tablas electrónicas. No tenemos un estudio, por ejemplo, no tenemos personal de control de calidad, sino simplemente son datos que se generan de acuerdo al nivel de cada paciente. Ahora también, ¿cómo es que nosotros
trabajamos con los datos que faltan. Tenemos distintos componentes que usamos en este tipo de ensayos. Recurrimos a fuentes de datos externas específicamente para poderlo suplir. Y en cuanto a COVID-19, también tenemos nosotros dificultades muy particulares al momento de tratar de trabajar, por ejemplo, con 19 pacientes. Aquí tenemos códigos de diagnóstico que se encuentran, por supuesto, al inicio de la pandemia, como aquí no tuvimos estos códigos de diagnóstico, no estaban disponibles. Tampoco teníamos ciertos manuales, sobre todo que necesariamente se utilizan en una etapa inicial, pero bueno, la precisión de los laboratorios o de los análisis de laboratorio tampoco eran ideales para que los usáramos, sobre todo al inicio de la pandemia de COVID, digamos en abril, mayo de 2020 del año pasado. Ahora vamos a hablar respecto de qué es un resultado de RWD cuando usamos datos específicamente de un historial clínico electrónico. Aquí es muy probable que sean mucho más sólidos para realizar un diagnóstico clínico o para fines de un tratamiento, para fines de una cirugía. Esto podría también incluir, por ejemplo, ciertos resultados. También, por ejemplo, habría que ver cuáles son las prestaciones de los pacientes o sus efectos colaterales, la eficiencia y en ocasiones también habría que ver el nivel de satisfacción de los proveedores y los pacientes. Para la investigación de COVID-19 no hubo ningún tipo de resultado informado. Por ejemplo, la tasa de mortalidad, que tal vez podría ser pertinente, pero no necesariamente era ideal conocerlo de acuerdo a las medidas que tenemos, dependiendo del nivel de cada paciente. También pasaba lo mismo, como nos mencionaba Hailey. Aquí lo más difícil es identificar el resultado ideal del paciente para poderlo medir y a efecto de también nosotros resolver estas dificultades, sabemos que no lo podemos hacer tal cual o generar más datos, sino simplemente usar los que se encuentran disponibles para poder nosotros identificar los resultados de los pacientes, sobre todo porque no hay suficiente información sobre la enfermedad al inicio y también porque hay, por supuesto, con el paso del tiempo también puede cambiar los datos de esta información. Entonces eso sería la parte más difícil, sobre todo al momento de tratar de decidir cuál sería un buen resultado para COVID-19 en particular, utilizando este historial clínico electrónico. También nosotros tenemos aquí una población determinada, la población de los pacientes, para ver cuál va a ser el resultado y si va a ser pertinente o no para nuestra institución local. Por último, también tenemos que tomar en cuenta que tenemos aquí una naturaleza longitudinal de estos datos y hay que entender muy bien cuáles son las diferencias que tenemos en este proceso de generación de datos en comparación con este estudio de cohorte. Y normalmente aquí tenemos diferentes naturalezas longitudinales y diferencias en la generación de procesos versus los grupos de prospectiva y los estudios de RCT que pueden o no ser asociados con los resultados internacionalmente recibidos. Y ahora quisiera hablar sobre algunas consideraciones estadísticas. Como ya lo mencionamos, probablemente utilicemos el plan SAP, pero también recomiendo que esto se haga previamente a la colección de datos, como cuando se están utilizando datos, por ejemplo, de alguna tabla. Y hay algunas perspectivas que se tienen que tener en cuenta en su SAP. ¿Cuál es la premisa que se está utilizando para la desviación o la evaluación de las técnicas estadísticas? Entonces tiene que pensar también en los datos que falten, en lo que se asume. También si hay algunos sesgos, también tienen que pensar en los potenciales impactos de el monitoreo diferencial y otras interpretaciones que se pueden tener. Algo también que es importante o puede ser útil es tener guías y saber cómo se pueden interpretar los resultados en un contexto de historia clínica electrónica y cuáles serían las limitaciones si se decide estudiar esto. Entonces, una limitación importante que los investigadores normalmente toman en cuenta es que tienen un problema de resultados. Específicamente, puede que falten datos
Si se utilizan las técnicas de imputación de datos faltantes, que se basa en asumir que esto no se contuvo en los datos incluidos en la historia clínica electrónica. Esto específicamente en los casos de COVID-19 es muy retador. Hay muchos retos de colaboración de parte de las instituciones y tratan de dar los datos, pero bueno, la calidad no siempre es la mejor. ¿Cómo vamos a manejar los datos faltantes? Bueno, lo primero es tratar de obtener los datos de alguna otra fuente y esto puede ser posible para ustedes porque se utilizan muchísima información en diferentes países sobre los pacientes, por ejemplo, pues fuera del sistema de salud también. Es muy probable que alguna variable esté en diferentes lugares y que se pueda complementar con otras. También se van a querer identificar la información relevante y la extracción de datos también se puede tomar en cuenta si se dan cuenta en una etapa temprana de que hay información que esté faltando. Otra manera alternativa para obtener datos es hacer encuestas. Y esto sería una manera de tener datos externos para capturar lo que se quiera. Por ejemplo, se puede utilizar un link o, por ejemplo, para saber la posición socioeconómica, cuáles son sus ingresos. Entonces, tal vez se pueda utilizar este tipo de métodos para ajustarse al modelo. Entonces, digamos que intentan mucho, pero aún así hay datos que faltan, entonces van a tener que utilizar la encuesta. Sin embargo, siempre hay que tener la idea de pensar en la técnica de asunciones de falta de datos. Lo que no se puede hacer es solo hacer el análisis de sensibilidad de implementación, y esto se tiene que hacer en una variedad de asunciones que se hacen sobre los datos faltantes. También se puede trabajar en la preespecificidad del modelo estadístico para cada evaluación de los resultados en el SAB y también por ejemplo, si se quiere ver algo en particular o si se quiere conectar con el modelo y también además de eso, como antes decía, y me incluyo a mí misma cuando digo que necesitamos tener planes de sensibilidad, de análisis, como GE versus este modelo que ya mencioné, y hacer los análisis de sensibilidad. Hay un reto muy particular que ya mencioné antes y es que el monitoreo puede causar problemas cuando hay monitoreo diferencial. Puede ser que haya una selección sesgada. Entonces, el plan de análisis estadístico va a tener que tener planes para tener análisis de sensibilidad. Y entonces, para esto pueden tratar de especificar, ok, vamos a utilizar la sensibilidad aquí, estamos asumiendo aquí esto en este escenario o aplicar estas técnicas en los números para seguir, para monitorear y ver que hay otros números parecidos. Entonces, estos resultados, algo importante que vemos en ellos y que hay que estar recordando a menudo es la diseminación de los resultados. Esto nos pide colaborar con ellos para ver la revisión de los manuscritos finales. Entonces hay que tener muy transparentes, muy honestos, hay que decir lo que estamos haciendo, hay que mencionar los posibles sesgos que hayan surgido durante el estudio y tener una sección de charlas. También recomiendo tener discusiones externas sobre la validez de los datos porque probablemente los datos que estén disponibles
específica e institucionalmente, pero probablemente esto no sea relevante para una población única. Entonces, esto se tiene que hacer dentro del alcance de los datos disponibles. Y también, como antes ya mencioné, la parte más desafiante es hacerlo en tiempo y tener las evidencias necesarias, porque muchas veces se hace el estudio y después otras personas encuentran hallazgos que son relevantes o no. Entonces, ah, hay que tratar de compartir o de diseminar estos resultados. Este es un resumen de los retos que ya mencioné sobre la investigación y los datos sobre el COVID-19. Hay un ejemplo del que quisiera hablar brevemente. Básicamente, como respuesta a la investigación de COVID-19, el Departamento de Medicina de Stanford hicieron un esfuerzo de informes semanales de la población hospitalizada en lo que se llama Grand Rounds a partir de mayo de 2020. Entonces, el propósito era utilizar estos datos para poder entender el escenario más más actualizado y de aquellos que habían dado un resultado positivo al COVID y cómo seguía su tratamiento. Entonces empezamos en tener informes con una frecuencia semanal y tuvimos muchos retos. Primero que nada, era difícil encontrar, como no hay un diagnóstico, es decir, teníamos la dificultad de reunir los datos exactos sobre los casos positivos y puede haber datos entrantes que son muy numerosos. Puede que haya hospitalización de hace 4 días, pero probablemente en un día ya cambió. Entonces hay que tener en cuenta todas estas características que van cambiando si realmente queremos incluirlas en los informes. También, debido a estas características tan dinámicas, hay que hay que seguir los pasos de esto si se quiere hacer informes en diferentes tiempos. Probablemente haya datos, no sé, tal vez haya datos que desaparezcan después y que requieran de mayor investigación. También si quieren incorporar las historias clínicas electrónicas, esto es un gran reto. Estas son alternativas de colaboración y también se trabajó con nuestros ingenieros de datos y se trabajó juntos como institución. Entonces, también como lo mencioné, está el reto no podemos saber todos los códigos de diagnósticos, no tenemos las guías de diagnósticos, no están disponibles, la exactitud de los resultados de laboratorios en las primeras fases no es la ideal, entonces decidimos tener como un estándar de oro para identificar los casos de los pacientes hospitalizados, ok, decir cuáles son los casos de historias clínicas electrónicas que realmente han sido hospitalizados. Entonces, en ese momento decidimos que íbamos a utilizar únicamente la hospitalización inicial, que digamos después de 15 días de los valores que se habían obtenido de las pruebas PCR. Entonces, a pesar de que se tuvo mucha dificultad, también tuvimos mucha sensibilidad para hablar de la definición y de esta oportunidad de identificar cualquier potencial limitación e incluso las definiciones necesarias. Entonces, las limitaciones con este enfoque desde el punto de vista de los primeros casos, yo creo que al principio se incluyeron hospitalizaciones por otras razones. Digamos, una mujer embarazada va al hospital para dar a luz y entonces en ese momento no tenían el síntoma de COVID.
Entonces se hizo una prueba en la admisión y entonces hubo una definición, ok, había un cuestionario y estos pacientes están codificados, pero yo creo que estos pacientes estaban incluidos también en la parte de nuestra definición a pesar de las limitaciones. Entonces, fue difícil delimitar el grupo con el que estábamos trabajando y delimitar realmente los posibles resultados. Como resultados, tenemos muchísimos datos interesantes, por ejemplo, de los que fueron admitidos en cuidados intensivos, terapia intensiva. Estos son los datos que se obtuvieron a partir de la historia clínica electrónica y también los que se ingresaron de manera incorrecta. Entonces, los resultados clásicos que la gente siempre está buscando, pues es la tasa de hospitalización y de casos positivos. Entonces, en este tipo de tabla es interesante ver que solo querían saber cuántas personas estaban en el hospital, pero nosotros nos dimos cuenta de que estas cifras eran muy difíciles de estimar. Y la razón es que el sistema de salud de Stanford es un sistema abierto, entonces los pacientes que dieron positivo probablemente no estén en búsqueda de un sistema de cuidados dentro de un sistema como la hospitalización. Entonces el sitio principal de salud de Stanford en cuanto a pruebas es el principal que está disponible y que lo ha estado desde el principio de la pandemia. Entonces, de manera similar, se han hecho estimaciones de la readmisión, de la tasa de readmisión, pero no ha sido ideal. Eh, Puede ser que se haya subestimado por las razones que ya mencioné previamente. Por otra parte, lo que podemos hacer es tener una visión general de las tendencias nacionales basándonos en los números de casos nacionales y también ver las tendencias y lo que está pasando en nuestro sistema y en el país. Entonces, aquí tenemos las lecciones aprendidas. Habría que pensar cuidadosamente en su algoritmo de la definición del grupo y consultar y colaborar a los usuarios finales, que son los que están los usuarios clínicos, para incorporar la mejor información disponible en las historias clínicas electrónicas. Y tal vez no podamos calcular todos los resultados que requieran seguimiento longitudinal, sobre todo si se están utilizando datos de historias clínicas electrónicas del sistema de salud abierto. Entonces, esto sería de toda mi parte. Me dio muchísimo gusto estar con ustedes y me dará mucho gusto responder a sus preguntas y quedo a su disposición para contestarlas. Gracias.